Hola hermanito, muy buenos días. Escuché ayer en las noticias de que había solamente una muerte por COVID-19 en una persona que tenía comorbilidad y que los casos de contagio ya habían bajado pero en gran cantidad. O sea que ahí me confirma que detrás de la tempestad, después de la tempestad viene la calma y que Dios está al mando y está al control. O sea que son buenas noticias. Y el Señor también nos da otra noticia, nos habla en su palabra y vamos a leerla en Lucas 6:31 y dice su preciosa palabra. Es un consejo que Dios nos está dando y dice, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Hagan ustedes con los demás como quieres que los demás hagan contigo. Eso es lo que Dios nos está enseñando en el día de hoy en su palabra. Amado Señor, gracias te damos por este preciosísimo día que tú nos regalas, llenos de lluvia, de bendiciones, de amor, Señor, llenos de buenas noticias, Padre precioso. Gracias por darnos el abrigo, Señor, por darnos la vida, por el aire que respiramos, Señor, pero más por tu preciosa salvación. Te pido, Señor, que en este día seas tú guiando con tu Santo Espíritu la palabra que vamos a leer hoy, Señor, la historia que vamos a leer, oh Padre precioso, porque solamente tu Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. Te pido que seas tú mostrándonos el camino correcto. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vive en integridad. Ese es el eslogan en el día de hoy. Y vamos a leer, vamos a ver el resumen. En el versículo 37 estábamos estudiando la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Y no paro de pensar cuán fue la tristeza de Israel el saber que a su hijo lo había devorado un animal. Esa era la mentira que sus hijos le habían dado, pero en verdad lo habían vendido como esclavo en Egipto. Y que lo compró Potifar. Eso, hasta ahí llegamos en el capítulo 37. Capítulo 38 hay una historia muy interesante. No es de José, es de un descendiente de José. Es una historia muy bonita que los invito a que la lean. Pero queremos saber en qué terminó José, cómo va José ya como esclavo y el papá triste por lo que pasó. Entonces, ya José como esclavo está en Génesis capítulo 39 y dice así la preciosa palabra del Señor. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y a él le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa. Y dejó a cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, ya Potifar no se preocupaba sino por comer nomás. José era muy bonito, era muy bien parecido y causó muy buena impresión. Así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso.
Pero un día José entró a la casa para hacer su trabajo y como no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, mi esposo nos trajo un hebreo y ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Y cuando me oyó gritar con toda mi fuerza, salió corriendo y dejó aquí su ropa. Luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y dijo, el esclavo hebreo que nos trajiste entró a mi cuarto y quiso deshonrarme, pero cuando grité con todas mis fuerzas salió corriendo y dejó la ropa aquí. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó mucho al oír que su esposa le estaba contando. Qué mentirosa. Lo que le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José, que se ganaba la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó que a todos los presos los dejó a cargo de José. Todo estaba a órdenes de él. Todo lo que se hacía allí tenía que ser con autorización de José. Y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que hacía José le salía a bien. Es hermosa esta lectura, esta historia que le sucede a José. La gente diría, ve, qué desgracia, un hijo de Dios, y Dios permitió que lo mandaran como esclavo. Pero mire, siendo esclavo, al estar fiel a Dios, Dios lo bendijo en todo. ¿Tú también eres fiel a Dios? Esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo José fue fiel? ¿Qué pasó con José? Tenía la tentación, pero él no cayó. Porque dice la palabra que él era de muy buen parecer. Y el diablo se puso en el corazón y en la mente de esta mujer y mintió. Y aún en la cárcel, Dios bendijo a José, porque él vivía en integridad. Él era íntegro. Lo que pensaba, lo que hacía y lo que decía eran coherentes, era lo mismo. No era de doble moral. Sí, fue muy firme en las cosas de Dios. Y aun siendo esclavo, él no olvidó las enseñanzas que su padre Israel le había enseñado. Dios nos está invitando hoy a ser ejemplares. Hermanito, sé un niño ejemplar, sé un joven ejemplar, sé una dama ejemplar. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. El mundo está como está porque la gente no es íntegra, la gente no hace lo que Dios le ordena. No te apartes de las enseñanzas de Dios, hermanito, y vivirás muy bien y tranquilo. Cuando yo vivo acorde a la palabra de Dios, mi vida es tranquila, mi vida tiene un propósito y tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es hermoso, hermanitos. La llavecita dice, busca agradar a Dios. Hermosa esta historia de José, ¿cierto? Espero que hayas aprendido de él y seas un hombre íntegro. Él pudo haber pensado, la esposa de Potifar que se va a dar cuenta y me disfruto esta mujer tan bonita, pero no. Fue firme e íntegro y Dios lo bendijo en la misma cárcel. Estando en la cárcel tenía mando todo. ¿Por qué? Por ser fiel a Dios. Hermanitos, la meta, ser fiel a Dios. Vamos a seguir orando, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y a ser cristianos íntegros. Dios los bendiga.